Si tenían miedo de lo que podría pasar con Gladiator 2 después de haber visto una maravilla como lo fue la original, estén tranquilos porque esta es una película bastante digna de lo que fue esa obra magna del año 2000. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, muchas gracias por estar aquí. Ya está subida en el canal el video de las primeras impresiones de Gladiator 2, esta segunda parte de una cinta que, si nos ponemos a pensar, realmente no debería de haberse tocado. Gladiator es una cosa que dejas en paz y no le mueves, no le tocas, no le modificas, porque luego te ocurre lo que ocurrió con Joker 2 de Todd Phillips, que hizo lo que quiso con la segunda película, destrozó, vapuleó, masacró la primera película que había gustado a mucha gente, entre los que me incluyo, y yo tenía mucho miedo de que eso ocurriera con Gladiator 2. Ridley Scott, que tiene películas como Napoleón, como El último duelo, como Kingdom of Heaven, La Cruzada, Prometheus, tiene un gran palmarés. Y acá creo yo que estamos ante su producto más redondo en muchísimos años. No es Gladiator 1, no intenta hacerlo, al contrario, creo que es una película bastante diferente de su predecesora. Y por eso mismo creo yo que vale la pena muchísimo verlo en una pantalla grande. Tienes a un protagonista, a un Paul Mescal que por obvias razones no es Russell Crowe, no intenta ser Russell Crowe, es un personaje protagónico muy distinto a lo que fue en su momento Máximo Décimo Meridio. Y hablando de ese personaje, pues esta película le rinde un tributo muy bonito, un tributo muy interesante, con ciertos personajes que hacen mención a su nombre en distintos puntos de este largometraje. Una vez dicho esto, ¿es mejor que Gladiator 1? No, no es mejor que Gladiator 1. No creo que nadie espere que esta película sea mejor que Gladiator 1. ¿Es una mala película al no ser mejor que Gladiator 1? En lo absoluto, en lo absoluto. Yo creo que las personas que vayan a ver esta segunda parte y que tengan muy en mente la primera película diciendo que es insuperable, tienen toda la razón, porque no hay nada dentro del mundo de Ridley Scott que pueda superar Gladiator 1. Aunque saques 1001 secuelas de esa película, la primera va a ser inmaculada, inalcanzable e imposible de igualar. Esta película es muy buena por su parte. No es una cinta que intente equiparar lo que se hizo hace más de 20 años, pero sí ha sabido construir una historia coherente con lo que ya se hizo y que le da continuidad a ciertas cosas de una manera consistente, de una manera coherente y de una manera bastante lógica. Tienes a gente que regresa de la primera película, como lo es Connie Nielsen como Lucilla, y a Derek Jacobi como uno de estos miembros del Senado, que en la primera película fueron mucho más protagónicos. Aquí nada más aparece por aparecer Derek Jacobi, tiene 2 o 3 flashazos en la película y tan tan, pero sigue teniendo ese carácter de apoyo a Lucilla y a lo que su padre ha representado para el Imperio Romano durante bastantes años. Aquí Connie Nielsen tiene un papel mucho más prominente que en la cinta original. Hay una forma más de apoyo de este personaje hacia otro en la película y se agradece bastante porque Connie Nielsen ha sabido mantenerse como una Lucilla bastante convincente en el momento de defender a Roma de las injusticias de ciertos personajes, ciertos individuos que están en la élite hasta arriba. Y eso es muy bueno, que tengas a un personaje de estas características que sí existió en la vida real. A ver, Marco Aurelio, Cómodo, Lucila existieron. Máximo Décimo Meridio era un personaje completamente inventado. Y una vez dicho esto, ¿qué otro personaje tiene una importancia bastante fuerte? Tienes ahí a 2 emperadores, tienes ahí a 2 gemelos que son unas ratas completamente nauseabundas y detestables, pero que están muy por debajo de quien es para mí el MVP de la película junto con Paul Mescal. Fíjense, ni siquiera el Pedro Pascal, que tiene también un papel muy interesante, se logra llevar la película. Porque tienes ahí un Denzel Washington, interpretando, creo que se llama Macronio el personaje,
a un sujeto muy de cuidado, muy de cuidado. Desde el primer momento que aparece Denzel Washington, sabes que este sujeto se va a comer la cámara. Paul Mescal es un protagonista distinto a Máximo Décimo Meridio. Tiene sus problemas personales, tiene sus motivaciones para acabar con cierto personaje, que es el de Pedro Pascal, por algo que ocurre al principio de la cinta, pero que conforme vamos viendo el desarrollo, entendemos perfectamente que esta película es muy diferente a la anterior. No es Gladiator 1, no intenta hacerlo, pero también por eso creo que es buena idea diferenciarla en el momento de la narrativa. Porque esta es una película mucho más política, es una película mucho más social. ¿A qué vamos? Que la ciudadanía de Roma está mucho más presente y mucho más inmersa en distintos puntos muy específicos de la película y que son bastante importantes para el desarrollo del protagonista y de quienes lo rodean. Aquí ya no es nada más circo, pan y teatro, aquí la gente ya también tiene un poquito de atisbo de conciencia de que no nada más te tienes que entretener, sino que el pueblo también tiene voz y voto, y eso es muy interesante de ver. Son pocos los momentos, pero ahí te das cuenta de que también ya el pueblo está cansado de tener gobernantes incompetentes como los dos emperadores que están aquí. Y de eso se aprovecha un poco el personaje de Denzel Washington, el personaje de Macronio. Han sabido jugar muy bien con este actor y le dan un tiempo en pantalla bastante fuerte junto con Paul Mescal. Estos dos actores cuando están en pantalla juntos tienen una química interesante. Entre comillas, Denzel Washington quiere ser el tutor, el maestro de un sujeto que ha visto mucha guerra, que ha estado en las situaciones más complejas y que en determinado punto su yo más interno terminará por salir. Hay ciertos momentos de negación de nuestro protagonista ante su pasado, pero tiene que aparecer cierto personaje para recordárselo y decir, hey, ponte las pilas porque aquí no nada más tu vida está en juego, sino de la gente que tiene tus mismos ideales y que apoya lo que tú estás a cada rato defendiendo a capa y espada de lo nauseabundo que es cierta parte del gobierno de Roma y que en cierto punto del partido, si no nos ponemos a actuar rápido, esta gente va a terminar por hundir una ciudad que de por sí ya está en decadencia. En aspectos técnicos esta película es sublime, o sea, la parte de la construcción de los decorados, la cuestión de los vestuarios, el diseño de la producción, los escenarios, la edición es en donde podría poner un poquito más mi queja. Hay ciertos momentos paulatinamente en el primer acto de la película que me parece que el ritmo está un poquito acelerado y que hay corte de escena A a escena B un poquito abruptos. Fuera de eso, el ritmo mejora muchísimo desde la segunda mitad. A partir de la hora de película la cosa mejora bastante. Las actuaciones muy acordes a lo que la narrativa pide. Russell Crowe, por obvias razones, es el protagonista por antonomasia. Pero Paul Mescal no lo hace nada mal tampoco. No le llega ni a la zona de los zapatos. Creo que no lo intenta en ningún momento y la gente no debe esperar a que lo intente o que lo quiera superar, sino que sea un protagonista convincente por sí mismo y que la misión que intente cumplir sea por lo menos que sea un punto interesante para que la gente continúe viendo la película y que no esté todo el rato viendo el reloj. La cinta también tiene un apartado de banda sonora muy fuerte. No es Hans Zimmer el compositor. No tenemos ese tema de Now We Are Free con Lisa Gerard como en esa película, en esa fuerza. Pero aquí con lo que es Harry Gregson Williams, que es el compositor de Kingdom of Heaven, de las Crónicas de Narnia, de las primeras dos, el compositor de Shrek, no hizo un mal trabajo en lo absoluto. Es una banda sonora muy de él, o sea, es una banda sonora de las típicas de Harry Gregson Williams, como cada compositor tiene su toque. Aquí es el toque de Harry Gregson Williams, pero hacen homenaje a lo que Hans Zimmer hizo muy bien hace más de 20 años y que a mí me sorprende que no haya ganado mejor banda sonora por esos temas tan memorables, tan épicos y que te enchinan la piel cada vez que los escuchas. La edición, así como ciertos diálogos, hay un diálogo en concreto que yo sí casi me llevo las manos a la cabeza, porque en cierta escena hay un intento de diálogo entre el emperador, uno de los emperadores, y Paul Mescal, el protagonista, y
una contestación de Denzel Washington, de que habla cierto idioma, habla una lengua nativa. Cuando una escena antes ya tienes al personaje de Mezcal, a Jano, aquí lo llaman Jano, hablándole en el mismo lenguaje de los emperadores al sujeto con el que se está enfrentando para que no se maten por placer y hacer que la gente de mayor poder y de mayor élite se entretenga. Dices tú, ¿que no acabas de escuchar que habló tu mismo idioma? No le digas al emperador que está hablando nada más en su lengua nativa, en la única que entiende, porque acabamos de escucharlo emitir una frase al tipo con el que se está enfrentando. No sé si eso sea el problema del doblaje o si haya sido también así en la versión original, pero esa es la única escena en la que yo dije, a ver, aquí cuidado porque la parte consecutiva de escena a escena como que no le pusieron mucha atención. Hablando de este apartado, el guión de la película es escrito por David Scarpa. Yo dije en 2023 que Napoleón me había parecido una película bastante lamentable en muchas de las cosas. No priorizan a un Napoleón militar, a un Napoleón estratega, sino a un Napoleón que está todo el rato caliente y que quiere tirarse todo el rato a Josefina Vanessa Kirby. Tienes a un Joaquín Phoenix que no sabía ni qué hacer con el personaje. Lamentable, es lamentable. Y David Scarpa había escrito ese guión. Yo dije, au, el escritor de esto va a ser el responsable de Gladiator 2. Cuidado porque puede salir algo bastante feo. Y para sorpresa de muchos, David Scarpa y Ridley Scott aprendieron de sus errores y construyeron una narrativa coherente, una narrativa sólida, una película que se sabe sostener por sí misma y que aparte rinde un muy buen homenaje a lo que se hizo hace 24 años con Gladiator, con Russell Crowe como protagonista. Es una película que no supera a la anterior, no intenta superarla, pero sí es una digna secuela de lo que ya se hizo hace más de 2 décadas y que deja las puertas abiertas a un tercer proyecto. Ridley Scott ya dijo que estaba él dispuesto a hacer una Gladiator 3, hace 5 años ni por asomo pasaba que a Gladiator le iban a hacer una secuela y ahora puede ser una trilogía. Esta es una segunda parte, en caso de que sea una saga de 3 partes, esta es una segunda parte buena, es una segunda parte muy correcta, que tiene momentos muy notables, no tiene las frases míticas de la primera, al contrario, hay muchas escenas que hacen recordatorio de las frases buenas de la cinta original, lo cual conecta a ciertos personajes con los acontecimientos de la cinta del 2000. La parte de las actuaciones es bastante notable y lo referente a el que podría pasar en una Gladiator 3, yo recomiendo que vean esta película en los cines. Gladiator 1 es un inalcanzable, es un 10 total. A esta yo le pongo un 8,5. No es una cinta para nada igual a la primera en cuanto a temática. Al principio sí parece que va a ser un copia y calca por el cómo llevan al protagonista a la arena del Coliseo Romano. Ciertas cosas son muy similares, pero ya en determinado punto la historia se aleja de lo que fue Gladiator 1 y le permite a la cinta centrarse mucho más en la política, en las clases sociales, en la parte ciudadana, en cómo Roma se está cayendo a pedazos y cómo la propia ciudad termina siendo también al punto de casi considerarla un protagónico, un personaje muy importante en la película. Porque aparte de que tienes a un Paul Mescal que lucha por hacer justicia de un acontecimiento que le ocurre al principio de la película, Roma ya es consciente, ya no es nada más circo, maroma y teatro, como bien dije. Ya la gente es consciente, ya la gente sabe qué es lo que está pasando y está harto de tener gobernantes tan incompetentes como los dos emperadores que están en este momento en el trono. El personaje de Denzel Washington es igualmente un gran antagónico, es muy diferente a Cómodo, de hecho tienes a las dos figuras imperiales como para hacer el chistorete de que son sujetos asquerosos y de que tienen la mente en otro lado y que Roma no les importa un carajo. Roma no les importa absolutamente nada. Por el contrario, tienes a un Pedro Pascal, a un general Acacio, que cuando veíamos los trailers de repente uno pensaba, uy, este va a ser el antagónico a vencer. Pero no, los malos son los emperadores, pero el verdadero mal está oculto y muy a la vista al mismo tiempo, que es Macronio, que es Denzel Washington. Cuidado con Denzel Washington en esa película porque mucha gente ha especulado que podría incluso llevarse una nominación al Oscar como mejor actor de reparto.
Lo hace de maravilla Denzel Washington. Se come a cualquiera que aparezca con él en escena. Se lo come vivo. Y entiendes que el personaje que interpreta es uno bastante importante para que la película tenga el desarrollo que posee. A esta cinta yo le doy un 8,5 y sí recomiendo que la vayan a ver en el cine, que la disfruten porque es una experiencia. Hay muchas cosas a nivel visual y audiovisual que te vuelven loquísimo y que también te recuerdan si en su momento viste Gladiator en el cine. Yo no pude, pues carajo, yo tenía apenas un año cuando Gladiator salió al cine, ya la vi años después, pero hubiera estado muy padre ver la primera Gladiador en los cines y maravillarse con semejante obra maestra. Esta, yo creo que para la época en la que estamos, creo que es una película necesaria y que devuelve a Ridley Scott a los estándares de calidad a los cuales ha tenido acostumbrados a su audiencia, a su gente, a su público por bastantes años. Si es la primera vez que están en este canal o ya han pasado por estos lares y no le han dado en el botón de la suscripción, ¿qué es lo que están esperando? Compartan con su gente y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. De verdad, actívenla porque tendremos mucho contenido de aquí a fin de año. Ángel Garmendia para todos ustedes y tendrán el video de la película con spoilers muy pero que muy pronto. Muchas gracias y espero que estén todos muy bien.